¿no? Capacitaciones con el apoyo y la supervisión de la Confederación, que por supuesto es una entidad que no solamente va a asociar y va a defender los intereses del magisterio rural en este caso, sino que también va a promover este tipo de actividades educativas o de actualización, de complementación educativa a favor de todos los maestros. También indicarles de que este video está siendo grabado para que ustedes lo puedan repasar, pero como también sabemos, muchos maestros que están en el área rural no pueden o no hay señal, entonces tenemos que darles obviamente un video. Finalmente, indicarles de que hoy vamos a llevar todo lo que tiene que ver con el proyecto de gestión académica, institucional y curricular a cargo del licenciado Rolando Flores. Vamos a dar un breve récord académico de nuestro profesional invitado el día de hoy. Él es magíster, ¿no? Rolando Flores, en educación superior. También tiene un diplomado en gestión de aula y producción de conocimientos. Él es licenciado en ciencias de la educación primaria, como también ciencias jurídicas, ¿no? Y tiene pues un amplio recorrido, tiene una amplia experiencia ya, no solamente en el ejercicio docente, no solamente en la parte administrativa, sino que también en la de ser capacitador. Es un capacitador de los más destacados que tenemos en psicoeducativa, el gusto de trabajar con él y también el placer de escuchar siempre muy buenos comentarios de estas capacitaciones de calidad. Lo que hace psicoeducativa siempre va a ser buscar los mejores capacitadores, los mejores profesionales para compartir sus conocimientos. En esta oportunidad, acerca de lo que es el proyecto de gestión en el marco de la institucionalización, del proceso de institucionalización 2023, ¿no? Que ha lanzado el Ministerio de Educación. Muy bien, sin más que decir, ahí está ya la presentación. Dejo la palabra a el licenciado Rolando. Un gusto siempre saludarlo y tenemos aproximadamente unas 2 horas ya para desarrollar el tema. Adelante, por favor, estimado Rolando. Muy buenas noches a todas y a todos los colegas. Igualmente, Abraham, te agradezco mucho nuevamente estar aquí presente y compartir con nuestros colegas. Me permito iniciar sin antes felicitar, por ejemplo, a todo el equipo de maestros que en este momento seguramente se están preparando ya para presentar su proyecto de gestión. De hecho, estaría un equipo selecto de aquellos gestores educativos que ya hubieran pasado, hubieran cursado esa, diría, un tanto terrible etapa de evaluación que se ha tenido, Abraham. O sea, una terrible donde han tenido que em, poner en juego bastante, digamos, teoría respecto a la amplia biografía que se había tenido. Entonces, aquí, colegas, estamos, vamos a dividir este escenario en dos espacios. El primer escenario va a ser vamos a recordar primero en qué significa este proyecto de gestión académica e institucional. Segundo, vamos a hacer el ejemplo mismo, el ejercicio de cómo hacer nuestro proyecto de gestión académica e institucional. Y tercero, vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones para el momento en que valoren nuestro proyecto de gestión académica. Eso con el antecedente que ya de la pasada gestión y esta gestión más fuerte se ha hecho el trabajo de someter de pronto nuestra producción de conocimientos, o sea, nuestros proyectos u otros, a filtros como el Plagiarium para tener verdadera constancia de que son auténticos nuestros documentos. Pero estamos para eso, para apoyarles y empezamos con esto. Entonces, iniciamos primero respecto a qué significa nuestro proyecto de gestión académico. Recordemos que los gestores educativos, los directores a cargo de directora o director de unidad educativa, no pasamos por el escenario de hacer la defensa de este proyecto, sino es netamente la presentación, pero eso no implica, no significa que nosotros no vayamos a elaborar de manera pertinente nuestro proyecto de gestión académica. Entonces, en adelante vamos a observar primero que nuestro proyecto académico
para el cargo de director o directora de unidad educativa tiene las siguientes cualidades y está sustentado en el artículo 25, por ejemplo, que está en el reglamento mismo para este proceso de institucionalización, donde señala precisamente y al texto mismo dice que este proyecto deberá ser presentado por el postulante para acceder al cargo al cual postula y será calificado conforme a los parámetros y orientaciones previstas en el presente reglamento. Es decir, que tenemos que considerar esos aspectos, no el hecho de que demos nuestra propuesta y no esté enmarcado en la estructura que nos están dando, vayamos a querer, digamos, de pronto tener el máximo en ponderación. Entonces necesitamos considerar esos aspectos, donde recordemos que para el cargo de directora o director de unidad educativa o centro de educación alternativa, considera que ya en una primera fase la aprobación misma del examen considera una ponderación del 45%, la calificación que va a ser un 45% y finalmente esta parte de la presentación del proyecto de gestión académica, institucional y curricular considera un 10%, ¿ya? Entonces, en ese escenario, de recordar que en el mismo documento de la institucionalización se encontraba, este proyecto de gestión institucional debe estar orientado, uno, primordialmente, y esto está bien claro y concreto en el documento mismo, que dice, orientado a resolver problemas de la realidad educativa. Y al mencionar eso, nos está haciendo énfasis en el hecho de considerar estos aspectos. Y para estos aspectos, igual enseguida les voy a compartir los documentos pertinentes a aquello. Uno señala y nos habla bastante de lo que es el Plan de Desarrollo Económico Social, el PEDES. Segundo, los objetivos del desarrollo sostenible, que está en un documento también en un apartado y que ha sido también parte de la bibliografía para la elaboración de este proyecto. Y un tercer documento que es las líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación. Documento que fue compartido al inicio de esta gestión educativa conjuntamente con los lineamientos y el currículo base actualizado en la presente gestión. Entonces, esos tres documentos, colegas, no tenemos que olvidarlos al momento de construir nuestro proyecto. Y enseguida vamos a observar también el ejemplo, cómo vamos a ir rescatando esos aspectos que nos van a permitir trabajar. Uno, con base a indicadores y resultados proyectados que se ajustan a recursos y plazos específicos. Esto en la medida de que he tenido la oportunidad también de presenciar, por ejemplo, las defensas de los directores distritales y donde de pronto se han ido colocando en apuros en el hecho de haber planteado indicadores, objetivos, metas que no son alcanzables en ese tiempo que vamos para este proceso de institucionalización, en concreto de la gestión 2024 a la gestión 2026. Entonces, esto tiene que ser un ejercicio donde podamos evaluar y tengamos el foco de atención como meta la mejora de la calidad educativa en el sistema educativo plurinacional. Entonces, estos son aspectos todavía generales que nos están orientando la construcción de nuestro proyecto. Y puntualmente tenemos este escenario donde dice para los cargos de directora de unidad educativa o director, el proyecto de gestión institucional deberá tomar en cuenta la jurisdicción distrital. Eso quiere decir que nosotros al momento de haber postulado al cargo de director, hemos tenido la mirada en un determinado contexto, es decir, una jurisdicción distrital. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que ser conscientes que la construcción de nuestro proyecto tiene que estar focalizado y tiene que estar orientado con esa mirada. Me explico un poquito más. Si yo estoy postulando al distrito de La Paz, digamos, a La Paz 1, entonces la mirada tiene que ser en torno a ese contexto, porque de hecho van a poder observar que
tenga que tener esas cualidades, reunir características mismas de las problemáticas que se tienen. Ahora va a ser distinto en un área de pronto dispersa, en un área rural, donde va a tener otras cualidades, va a responder a otra realidad. Entonces tenemos que focalizarnos al momento de construir nuestro proyecto académico de gestión institucional. Necesitamos no perder la mirada del contexto en el cual pensamos optar por el cargo de director de unidad educativa. Entonces, no es específico a una unidad educativa. Me decían en algunos otros talleres, colegas me decían, pero Licen, ¿cómo voy a recolectar los datos de tal unidad educativa? Porque yo estoy postulando y yo quiero ser director de la unidad educativa Genoveva Ríos, pero todavía no soy director, soy todavía maestro y he trabajado así. No, por eso. Ahí el detalle es que tengo que proyectarme al distrito, tiene que estar. No tiene que estar orientado de manera específica a una unidad educativa. Y eso señala claramente este reglamento para este proceso de institucionalización. Y la estructura que debe estar contenida en el documento en sí, como primera parte tiene que focalizarse bastante lo que es el diagnóstico, donde vayamos a identificar, analizar y priorizar las necesidades que tiene ese distrito, nosotros donde estamos orientándonos a optar por el cargo. Las necesidades, los problemas, las potencialidades de la jurisdicción distrital, con algunos datos cuantitativos y cualitativos del distrito. Eso sí podemos tenerlos, podemos obtenerlos para que nuestro proyecto académico tenga un sustento lo más concreto y pertinente a lo que nosotros nos estamos proyectando. Y en esto habla y focaliza bastante el de tener una lectura crítica de la realidad educativa que se vive en tal contexto. Es decir, no es la misma realidad educativa que tienen, digamos, en Ciudad del Alto a aquella que tienen en la ciudad de Sucre, aquella que tienen en la ciudad de Cochabamba, de pronto, aquella que tienen en ciertos distritos educativos que están alejados de los centros urbanos. Entonces, esas cualidades tienen que focalizar y tienen que denotar nuestro proyecto académico. Entonces, en el ejercicio lo vamos a tener un poquito más claro esa parte. Y en la parte extensa, ya donde está la propuesta misma de nuestro documento, de nuestro proyecto, debe estar compuesta por los siguientes elementos. Y no lo olviden, estos elementos: el objetivo general, los resultados esperados. Y al hablar de los resultados esperados, vamos a pasar también a un siguiente punto que van a ser los indicadores y las acciones que vamos a desarrollar. Entonces, voy a retornar a esta parte. Cuando hablamos del objetivo general, ahí debemos expresar lo que se pretende lograr en el periodo de la gestión que vamos a tener, es decir, los periodos de 2024 a 2026. No vayamos a trazar un objetivo que de pronto va a ser inalcanzable durante este periodo. Tienen que ser objetivos concretos y normalmente cuando hacen revisión de este tipo de documentos siempre van y el cuello y el foco de atención siempre es el objetivo, es decir, qué se ha proyectado. Como siguiente aspecto está plantear los resultados esperados, es decir, aquello que yo pretendo alcanzar según el cargo y la jurisdicción distrital donde yo estoy postulando, tomando en cuenta ámbitos estratégicos. Y en los ámbitos estratégicos están presentes la incorporación y la lectura sucinta de estos documentos que les había dicho anteriormente, donde están planteados estos ámbitos para este cargo. Habla de la calidad educativa, una educación inclusiva, una educación intracultural, intercultural y plurilingüe, una educación científica, técnica, tecnológica, productiva y territorial hacia la industrialización. Otro ámbito está la formación artística para la diversidad cultural. Y este aspecto, el quinto, por ejemplo, es solo para cargos de instituciones de formación artística. Esto quiere decir para los cargos en los institutos técnico-tecnológicos donde
brindan esta formación artística u otros. Entonces, ese aspecto no lo vamos a tomar en cuenta. Igual me decía una colega, me mencionaba, pero dicen, yo cómo voy a plantear esto si a la unidad educativa donde yo estoy trabajando es regular. Entonces, no se hagan mucho de este problema porque ya lo especifica que el escenario. Entonces, puntualizando, es calidad educativa, educación inclusiva, educación intracultural, educación científica, erradicación de la violencia en educación, y el otro aspecto es la gestión educativa institucional con participación comunitaria democrática con actores educativos. Estos ámbitos son los orientadores para la construcción de nuestro proyecto mismo como tal. Y en la presente en este presente proceso más bien de 2024-2026, se denota la cualidad de plantearlo todo esto en ciertos esquemas que nos, igual en adelante vamos a observar, que nos han planteado, que son parte de las directrices también para la construcción. Quiere decir que yo al momento de plantear mi proyecto académico, tengo que considerar estos aspectos. Respecto a calidad educativa, educación inclusiva, educación intracultural, educación científica, erradicación de la violencia para el caso de que somos regular y no tenemos este contexto de formación artística, un escenario de erradicación de la violencia en el contexto educativo, la gestión educativa como tal, con participación comunitaria y ampliando ese escenario y cobertura de la democracia con los actores educativos. Entonces, ahí tenemos también un siguiente punto. Ya les decía, teníamos en la parte del objetivo, los resultados, ahora tenemos los indicadores, es decir, aquellos aspectos que nos van a permitir medir cuantitativamente el alcance y logros en los resultados esperados. Es decir, tiene que ser algo medible, algo que podamos plantear mediante ciertos indicadores que nos permitan a ver si vamos a conseguir, estamos consiguiendo o vamos a conseguir los resultados en adelante en este largo proceso. Pero al momento de explicarles, pareciera bastantes temas que vamos a incorporar. Si no es aquí, es la parte general. No vayan a asustarse. En el ejemplo van a ver que estos aspectos que estoy mencionando y que también lo están denotando en los documentos oficiales para este proceso de institucionalización, los han planteado de ese modo. Y las acciones, perdón, las acciones que deben permitir garantizar el logro de los resultados, es decir, aquellas acciones que vamos a desarrollar durante el transcurso y el periodo de gestión que vamos a tener en el cargo de directora y director de unidad educativa, siempre enmarcado, focalizado en el objetivo que tenemos de gestión. Esto de manera procesual y periódica, es decir, las acciones que vamos a plantear para el trabajo mismo. Entonces, en adelante observemos que nos plantean este cuadro que viene a ser el formulario mismo donde vamos a plantear todos nosotros la propuesta y debe estar basada, dice en el mismo reglamento, colegas. Ya algunos tomamos de pronto algunos otros formatos y de pronto cuidado después nos vayan a observar el documento mismo. Aquellos aspectos que había mencionado, fíjense, en esta parte en esta parte izquierda tenemos lo que estarían los ámbitos que estarían aquí planteados ya de manera concreta, que serían calidad educativa y cobertura, educación inclusiva, educación intracultural, educación científica. Fíjense, para el ejemplo de regular ya he omitido el aspecto de artística. Entonces tenemos el siguiente ámbito que es erradicación de la violencia en educación y finalmente gestión educativa como tal, gestión educativa institucional con participación comunitaria y democrática. Y la manera de llenar y construir nuestra matriz ya de nuestro proyecto es primero una parte diagnóstica que incorpora identificar problemas, necesidades y potencialidades priorizadas que se tienen.
Este aspecto no lo tienen que olvidar, colegas. Al momento de estar hablando de lo que son aspectos, por ejemplo, priorizados, nos están detonando que vamos a encontrar N problemas, N necesidades, N potencialidades que pueda tener. El punto es focalizarnos en aquellos que consideramos que son los más urgentes. A eso referimos con priorizar. Puede ser que en el contexto educativo donde nosotros queremos postular, o estamos postulando más bien, tienen problemas en cuanto a violencia, hay deserción escolar, en secundaria de pronto hay consumo de bebidas alcohólicas. Entre todas esas problemáticas que estuvieran viviendo ese distrito educativo donde estamos postulando, ustedes tienen la tuición de decidir cuáles serían las más prioritarias. ¿Cuáles serían aquellas que en el plazo que tú te estás trazando serían las más viables, aquellas que voy a poderlas lograr? No tracemos en este escenario problemas o necesidades que no vayamos a poder solucionar en el lapso de estas 3 gestiones. Tiene que ser, por eso decía en la recomendación anterior, tiene que ser algo viable, tiene que ser algo alcanzable, que de hecho nosotros ya estamos proyectando para trabajar de ese modo. Entonces, ahí, en torno a problemas educativos, en el ejemplo vamos a ver, en torno a calidad educativa y cobertura, por ejemplo, ¿qué problemas podemos estar atravesando? ¿Qué problemas se puede estar viviendo? A eso se está refiriendo con este aspecto, cuando hablamos de problemas en cuanto a calidad educativa y cobertura. Y en torno al objetivo general, que es el que va a permear todo nuestro proyecto, van a estar orientadas acciones, es decir, qué vamos a hacer, los indicadores que nos van a permitir identificar que estamos logrando nuestros objetivos y los resultados que nosotros esperamos conseguir al realizar determinadas acciones. Entonces aquí es fundamental que nosotros no perdamos de vista esta matriz al momento de construir nuestro proyecto. Es fundamental que nosotros no olvidemos estos aspectos para el trabajo mismo. Ya enseguida vamos a, como dice, pasar al ejemplo mismo. Estamos aperturándonos más hacia las partes formales, por ejemplo, de este documento. Y otro de los aspectos dice que para la presentación y defensa del proyecto, para nuestro caso es solamente presentación. Para el cargo de director o directora de unidad educativa o centro de educación alternativa es únicamente la presentación. ¿Ya? Y esto lo señala en este documento. Tenemos que considerar nuevamente, dice, la jurisdicción territorial es a nivel distrital. Entonces, ese es el aspecto que no tenemos que olvidar al momento de construir nuestro proyecto. Y en el artículo 36 nos señala que la extensión del documento no excederá 15 páginas. Es decir, no tendríamos que excedernos las 15 páginas, sin contar carátula, índice o el resumen ejecutivo, la bibliografía y el anexo. Es decir, el documento como tal, donde están los ámbitos, donde están las acciones que vamos a desarrollar, donde están la identificación de los problemas, las necesidades, las potencialidades, es decir, ese formato de cuadro tiene que estar, no tiene que exceder las 15 páginas, porque la carátula de hecho está, miren, aparte, el índice, el resumen ejecutivo y la bibliografía y el anexo. No habrá más formalidades. Este proyecto de gestión institucional tendrá el siguiente formato, dice. Y es bueno, colegas, también no cumplir por algo, ya lo han planteado y están en parte de las directrices, dice. En hoja de papel bond tamaño carta, tipo de letra dice Arial 11, un espacio interlineal sencillo, los márgenes superior e inferior, 3 centímetros, derecho izquierdo, 2,5 centímetros. La numeración dice debe estar en el centro del margen inferior. Eso para recordarles, no piense que yo les estoy diciendo de gana y gusto este formato,
sino eso también están en las mismas directrices, orientaciones de lo que es la presentación del proyecto. Los anexos deben considerar solo cuadros y gráficos, dice, ¿ven? O sea, algunos cuadros en cuanto a información, estadística, demografía, esos pueden estar en cuadros o en gráficos. A eso se está refiriendo en este formato. Ahora, según la entrega, y miren aquí, hay una escala de valoración de nuestro proyecto en base a ciertos aspectos que van a ser la ficha de evaluación. Si cumples con el formato según las directrices, va a estar ponderado hasta 10 puntos. La redacción y la ortografía hasta 10 puntos. Uso de estadísticas e indicadores, dice, oficiales del Ministerio de Educación para la formulación de su proyecto, hasta 10 puntos. La coherencia, 20 puntos. Eso en cuanto a la coherencia implica con las políticas y estrategias del modelo educativo sociocomunitario productivo y con la estructura de los contenidos establecidos para el proyecto. ¿Ya? Eso en el caso de cargos, dice, solo para directivos. Esto está en el mismo documento, pero aquí es más explícito, por ejemplo, para los cargos en cuanto a directivos. Vayan a ser estos directores, directivos de las escuelas superiores de formación de maestros, de los institutos técnico-tecnológicos, a ese aspecto va refiriendo y con la estructura de contenidos establecidos para el proyecto. Esto solo para cargos administrativos, señala. El diagnóstico, hasta 20 puntos. La propuesta de solución, objetivo general, resultados esperados, indicadores y acciones, hasta 30 puntos. Todo eso lo hace en una sumatoria de 100 puntos, es decir, nos valorarán hasta los 100 puntos nuestro proyecto, pero en porcentaje tiene el porcentaje del 10% en cuanto a la ponderación en fases que se tiene para esta institucionalización. Entonces, esos aspectos, colegas, no los olvidemos, por eso lo planteé en el artículo 37 para la calificación del proyecto al momento de hacer la entrega. Entonces, estos criterios no deben ser olvidados, colegas, y pueden hacerle revisión también en el documento mismo. Ahora, sean puntuales al momento de plantear, por ejemplo, los resultados esperados, los indicadores. Ese es cuando se extienden con demasiado texto, pierde de pronto esa orientación hacia el qué yo quiero conseguir en estos lapsos de 2024, 25 y 26. Entonces, ahora sí, vamos a irnos a un ejemplo donde vamos a tener el trabajo de esta rejilla. Sin antes observar primero los documentos que les decía. Los documentos que tenemos que considerar que inevitablemente, colegas, cuidado, vayamos a construir así únicamente teniendo una mirada del contexto educativo y nada más. Para la orientación misma nos señala tener presentes ciertos documentos. Y esos documentos están, enseguida los voy a abrir, están estos 3 documentos para tenerlos en cuenta. Y ya les había mencionado que deben ser considerados en cada uno de sus aspectos. Donde primero vamos a hacer la revisión a este primer documento. No sé si se está compartiendo, colegas, me van a decir, por favor. Es un PDF, les estoy compartiendo. ¿Se está observando? Nada, no, sigue en la matriz. Ya, voy a dejar de compartir entonces y voy a ingresar nuevamente para compartirles el documento que les decía. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se está compartiendo. Sí, correcto. Ya. Positivo. Muy bien. Este documento, colegas, es el documento donde están los objetivos para el desarrollo sostenible. Es uno de los documentos que les había mencionado que tenemos que considerar y tenemos que irnos de manera concreta al punto donde habla de la educación misma como derecho fundamental,
la educación como un bien público y esos aspectos que vayan a enriquecer. Es decir, estos documentos tienen el objetivo de que nosotros tengamos sustento teórico respecto al por qué buscar la educación como un derecho fundamental, por qué buscar en tal contexto donde nosotros nos estamos orientando, estamos lanzando nuestra propuesta. Entonces, estos aspectos, estas ideas que vamos a ir em, asumiendo como propias para nuestro proyecto, deben estar aquí. Entonces, si nosotros marcamos unas dos o tres de cada uno de estos documentos, ya tenemos resuelto el hecho de que nuestro documento cumple la formalidad que es el sustento mismo que tiene la educación de aquí en adelante. Es decir, hay proyecciones que se dan en educación y están uno en los objetivos del desarrollo sostenible que está ya en esta página, me ha abierto en esa página como tal, porque ya había también compartido con otros colegas, van a ver en la página 6 en adelante. No se vayan a perder en temas, digamos, de pronto que no son parte del ámbito educativo, tienen que ser parte de lo que es el quehacer educativo. El otro documento es el PEDES, ¿ya? Y este documento también extenso, ¿ya? Extenso. El objetivo uno es primero darle una lectura general a todo este documento que tiene 212 páginas, pero como ayuda podemos ya concentrarnos al punto mismo donde están las líneas en el eje 5, ¿ya? Donde nos habla educación e investigación científica y tecnológica para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades y potencialidades productivas. Es decir, el enfoque que nos permite tener los lineamientos de la política misma en la educación a las metas, es decir, uno, garantizar el ejercicio del derecho a una educación integral, una investigación científica y tecnológica, impulsar la explotación de la inteligencia artificial y estos aspectos que les estoy mostrando en esta página. Es decir, esos aspectos tienen que ser foco de atención al momento de construir nuestro proyecto. Y de hecho, muchos de nuestros colegas, por ejemplo, en la defensa de lo que fue las direcciones digitales o lo que están desarrollando, muchos han sido observados porque no han considerado estos documentos y las directrices, el mismo reglamento orientaba a considerar estos tres documentos. Y si no los teníamos muy presentes, pueden marcar también o capturar en este momento. Tomen en cuenta esta, la página 116 de este documento de lo que es Bolivia en el PEDES. Agarramos de que lo que significa el Plan de Desarrollo Económico y Social para estas gestiones. Claro, de 2025 en adelante, 2026 cambiará nuestro proceso de institucionalización, esta institucionalización más bien acabará el 2026, pero también son parte de las acciones que tenemos que coadyuvar desde el ámbito educativo, ¿ya? Este es un aspecto a considerar y no lo olviden, colegas. Al momento que vamos a hacer el ejemplo, vamos a concentrarnos en estos escenarios, estos documentos que les había dicho. El PEDES, los objetivos, no lo vayan a olvidar, ya es extenso, pero tenemos que ir buscando la parte que se focaliza en educación. El otro documento es este y el más de pronto compartido en esta gestión y muchos han absorbido muchas ideas de este documento que son las líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación. ¿Dónde es este documento? A ver, les voy a compartir a la parte inicial, me voy a ir, colegas, para que lo identifiquen. Este es el documento, ¿ya? Y también el compañero Abraham les estará compartiendo seguramente en el grupo que tienen para que puedan darle una lectura y a tener la construcción de nuestro proyecto, que son las líneas de acción prioritarias del Ministerio de Educación 2022 a 2025, donde están focalizando el ojo de atención en cuanto a temas como, primero, recuperar y mejorar los aprendizajes. Es decir, no es precisamente en el ánimo de que lo hubiésemos perdido, sino es buscar escenario después de una pandemia donde volvamos a un ritmo de la educación, porque sabemos como maestras, maestros,
nuestros niños han de pronto perdido ese ritmo de aprendizaje que tenían anteriormente. No es culpa nuestra, ha sido coyunturalmente la situación, la pandemia mundial, pero ahora las acciones que nos vayan a permitir solucionar esos problemas que venimos enfrentando, que son problemas de lectura, escritura, pensamiento lógico matemático, y ahí lo planteo. Entonces, nuestra proyección en cuanto a calidad educativa, voy a dar un ejemplo, y cuando nosotros tengamos esa nuestra tabla, esté orientada al trabajo mismo de buscar el logro de estos objetivos que nos están planteando en las líneas prioritarias. Es decir, en el contexto educativo donde yo estoy proyectándome, de pronto yo también estoy trabajando en ese contexto educativo y eso es lo más natural. Digamos, Rolando está trabajando en este momento en el distrito educativo de La Paz 2 y en la unidad educativa más concreto, Ayacucho. Entonces ahí veo que hay problemas, por ejemplo, en los estudiantes, hay problemas yo soy, por ejemplo, de formación en cuanto a formación normalista en maestro de primaria, entonces veo la necesidad de ampliar, por ejemplo, estrategias, acciones que me permitan mejorar el trabajo de lectura y escritura. Entonces yo como gestor educativo veo algo más global. Digo que hay la necesidad de incorporar planes de lectura. Y esos planes de lectura, de hecho, me van a permitir trabajar lo que es el desarrollo de la lectura, fomentar la lectura, promover la mejora de la escritura. Entonces, estas van a atacar a ese ámbito que habíamos planteado, que sería la mejora de la calidad educativa. Entonces, ahí yo colocaría problema. Las y los estudiantes o el contexto educativo, o se evidencia que hay problemas de lectura, escritura en el nivel primario, para el caso de que yo estoy postulando a una unidad educativa primaria, y eso va a dar claridad, por ejemplo. Si estoy en secundaria, del mismo modo, o sea, tendría que plantear de que hay problemas de lectura y escritura. Entonces ahí, miren, es un ejemplo bien concreto. ¿Qué acciones yo voy a desarrollar? ¿Qué indicadores me van a permitir ver que estoy alcanzando ese objetivo? Y finalmente los resultados que yo espero tener en ese transcurso. Es un tema nada más que les estoy mencionando respecto a lo que es lectura-escritura. Y de hecho hay muchos otros aspectos que van a estar ligados al trabajo mismo, la formación de maestros, el trabajo con madres y padres de familia. Entonces esos aspectos, fíjense, van a irse denotando en el proyecto que nosotros vamos a plantear, que vamos a presentar para asumir el cargo mismo. Entonces ahí, colegas, un primer ejercicio es hacer un punteo de todas aquellas debilidades o problemas que notamos en el contexto, en el distrito educativo donde nos estamos proyectando. Cuidado nos hagamos sorprender en el hecho de que yo planteé, digamos, claro, mi compadre o colega está trabajando de pronto en otro distrito educativo y él me dice, yo estoy abordando estos problemas. Entonces puede ser como una pauta para mí, pero veamos que esos problemas sean también similares o parecidos a los que se están sufriendo en el contexto educativo donde yo estoy haciendo, al distrito educativo donde estoy postulándome para asumir el cargo de directora o director de unidad educativa. Entonces, estas líneas de acción, colegas, es necesario tomarlas en cuenta para no estar distanciado de aquello que nos propone para la construcción de nuestro proyecto. Estos tres documentos: los objetivos, Bolivia en el Plan de Desarrollo Económico y Social y las líneas de acción prioritarias. Y fíjense que en este documento no solamente habla de lo que es desarrollo de la lectura y escritura, sino que también hay acciones para fortalecer la calidad educativa, que eso implica el trabajo del currículo, implica también la formación de los docentes, nos habla de las condiciones laborales, recursos, por ejemplo, que podamos tener, recursos pedagógicos, nos habla de garantizar, por ejemplo, la permanencia, por ejemplo, de los estudiantes, focalizarnos en escenarios de investigación, promover la investigación en los contextos educativos,
Este documento me parece un poco más didáctico, donde de manera muy puntual está señalando y podemos nosotros hacer connotación con aquello que vivimos en nuestra escuela. Pero, como recomendación, nosotros focalicemos, yo les sugiero tres aspectos nada más de cada uno de estos documentos y de ahí van a desprender todos nuestros aspectos y con eso vamos a llegar inclusive a las 15 páginas, de pronto nos vamos a querer exceder con eso. Ahora, para el ejemplo, nos vamos nuevamente a la presentación, a la diapositiva, donde tenemos esta plantilla, donde tenemos para observar lo que les decía. Ámbitos. Primero tenemos que estar conscientes de que estos ámbitos no los podemos olvidar al momento de construir nuestro proyecto. No es precisamente un ejercicio que no los podamos lograr, sino enseguida les voy a abrir una plantilla en Word para que podamos escribir. Es necesario aquí focalizarnos primero en el distrito educativo mismo donde estamos trabajando y ahí tenemos que tener presente qué problemas hemos ido identificando. A partir de la identificación de los problemas que tengamos, vamos a poder lograr esos objetivos. Entonces, en el momento no tengo esa tabla. Vamos a construirla más bien aquí. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando van a construir, no se está anotando la tabla o se está, no, no están anotando. Voy a dejar de compartir, voy a compartir. Muy bien, compartimos este documento. Vamos a iniciar de blanco, ¿ya? Entonces ustedes ahí van a incorporar primero una tabla donde tenemos que plasmar esta matriz que nos han compartido. Si no tendríamos, para que sea lo más concreto y claro en el documento mismo, tenemos que tener esta matriz. Es decir, considerar primero los ámbitos, ¿ya? Los ámbitos tenemos que considerar. Y al hablar de estos ámbitos nos está mencionando trabajar aquellas problemáticas primero que tenemos en el contexto mismo donde nosotros vamos a trabajar. Es decir, uno, vamos a considerar los ámbitos, vamos a hacer un diagnóstico, entonces aquí vamos a hacer el diagnóstico, ¿ya? Siguiente, vamos a tener aquí los problemas, necesidades y potencialidades que vamos a priorizar. Problemas, necesidades y potencialidades. Esto priorizadas. Tienen que tener aquí, tienen que ser aquellas priorizadas, aquellas que tienen que ser las más concretas, ¿ya? De esto no se tienen que olvidar, colegas, tiene que ser algo puntual. El hecho es aquí que si no tenemos puntualizadas esas necesidades, vamos a de pronto empezar a construir y no vamos a concentrar la idea que nos estamos focalizando al distrito donde estamos postulando. Perdón, ¿alguien quería la palabra? No, estas acciones o estos problemas priorizados salen del diagnóstico que hemos realizado, que vamos a realizar, ¿no? Claro. De ahí tiene que Pues, enseguida vamos a hacer el ejercicio, ¿ya? Estamos construyendo la tabla misma para que ustedes puedan observar. Uno, Otra aquí vamos a pregunta más. tener, adelante, adelante. O sea, en esa matriz se tiene que hacer la propuesta. En Que esta hay, matriz tienen que hacer la propuesta. esa- En esta esto matriz, colega. no va al anexo, esto no va al anexo. No valen Porque eso. yo, Esta es la matriz. por Dígame, la dígame. propuesta, no, porque yo he visto yo unas exposiciones aquí en Santa Cruz también, pero ¿Ya? esta matriz lo han llevado al anexo. Y toda la propuesta, las acciones, todo lo han realizado en prosa, en prosa, en prosa. O sea, eso me confunde, pero Se han complicado ahí. Yo también he podido observar. Se han complicado porque lo han hecho como que esto lo han mandado a una parte teórica y lo han construido de manera extensa y llana, donde no se ha podido identificar en el documento mismo aquellas
aquellos problemas que ha identificado, las acciones que ha desarrollado, los indicadores y los resultados. Así de concretito tiene que estar en esta tabla nada más. O sea, le han buscado otros estilos, pero de pronto, como les digo, rayada la cancha, entonces hay que regirse nomás en torno a aquello que ya tenemos, ¿no? Entonces no se hagan mucho de problema, necesariamente vayamos primero a esta rejilla, ya esta matriz, y en esta matriz construyamos aquello que les decía, las acciones, los indicadores, y finalmente vamos a tener aquí el hecho de los resultados esperados, aquello que queremos conseguir. Ya, así de claro. Entonces, a ver, vamos a tomar el ejemplo, a ver, de un distrito educativo. A ver, vamos a tomar, a ver, colega, el que estaba conversando, ¿a qué distrito educativo está postulando? No, yo a minero. A Ya Minero, tú. Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz, al distrito de Minero, ¿ya? De Minero. Ahí, por ejemplo, las cualidades que tiene el distrito de Minero no son pues las mismas que se van a tener de pronto a ver en Portachuelo, ¿no? Portachuelo va a ser tiene otras problemáticas, otras necesidades, no solamente por el contexto mismo que se tiene, sino por la factor económico, social que se tiene distinto de pronto este distrito minero a, digamos, a San Julián, ¿verdad? A San Julián, yendo a ese contexto del colega mismo que nos está em, compartiendo. Entonces, aquí tenemos primero identificar los problemas. A ver, ¿qué problemas hubiera identificado? Ahora, el ámbito tiene que estar bien claro aquí, colega. ¿Cuál es su nombre, colega? Vamos a hacer para no estar llamando solamente de este modo. ¿Cuál es su nombre, colega? Mi Ángel, Ya, Miguel Ángel Ángel. Escobar. Ya, No, Ángel Escobar. No sé perdón, digital. Ángel Escobar. ¿Ya? Sí. Ángel Escobar, ya el ejemplo ahí va a estar con nuestro colega Ángel. Muy bien. ¿Usted ya ha sido director anteriormente? Sí. Ya, entonces, fíjese, por ejemplo, en la anterior institucionalización había otras cualidades también para poder plantear nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí es necesario nosotros focalizarnos en torno a aquello que nos están compartiendo. Sin duda, a veces es medio molestoso, ¿no? Que lo cambian, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos que regirnos directamente a aquello. ¿Qué problemas, por ejemplo, se han identificado o usted identifica en torno a calidad educativa en el contexto? Estimados Rolando, Adelante. tal vez si el Word lo podemos anchear un poquito más, la visibilidad, el Ah, zoom. ya no se está observando muy bien. Lo que pasa es que Muy en bien, perdón, perdón. celulares no se ve nada. En celulares ya no se ve nada. Ya, está bien. Listo, gracias. Ya, muy bien. Entonces, colega Ángel, ¿qué problemas ha identificado usted en ese contexto? ¿Qué problemas? En torno a lo que sería calidad educativa, nada más. Ese es el ámbito que tenemos que concentrarnos en este momento. ¿Qué hubiese identificado usted? Solo un ejemplo, una pauta nada más de mí, y de ahí vamos a disgregar. Bien, yo asumo que en torno a calidad educativa y cobertura, como señala en este aspecto, un factor casi un tanto común, por ejemplo, es el hecho de tener problemas en cuanto a la cobertura misma. Se puede empezar con ese aspecto, como también se puede empezar con el aspecto fundamental en torno a cómo yo identifico si realmente en el distrito de Minero estamos brindando mejores condiciones en
cuanto a educación, a diferencia, digamos, de otros contextos. Siempre el parámetro de un distrito educativo siempre es la competencia, ¿no? De ser el mejor, de brindar las mejores condiciones. Entonces, eso tiene mucho que ver con la cobertura, es decir, con el espacio que tenemos. Nosotros pudiéramos querer alcanzar N objetivos, pero de pronto la infraestructura, los materiales, los recursos, el personal docente con los que contamos, de pronto no nos dan la mano necesaria o suficiente para trabajar lo que queremos. Entonces, en el diagnóstico, yo pudiera identificar de pronto que existen problemas en cuanto al trabajo de lectura-escritura, digamos. ¿Ya? Entonces, yo identificaría debilidad, digamos, en, en el desarrollo de la lectura y escritura en las y los estudiantes. ¿Ya? Ese es un aspecto, digamos, que yo como gestor educativo me estoy proponiendo como meta en adelante para poder solucionar. Es un problema que yo estoy identificando, ¿ya? Entonces, ese aspecto yo lo voy a tomar como un aspecto fundamental para el momento de trabajar. ¿Qué otro aspecto más puedo estar observando en el contexto donde yo estoy postulando? Ahí voy planteando primero en este diagnóstico ver esos problemas, porque de hecho yo ya he observado el distrito minero. ¿Qué otros problemas más se tiene en cuanto a calidad educativa? De pronto puede ser la especialidad que se tiene, digamos, de pronto de nuestro personal docente o la pertinencia, digamos. No tengo el personal docente según las especialidades en ciertas unidades educativas. Estoy cubriendo de pronto con algunos maestros porque no he podido, no cubre precisamente en cuanto a la carga horaria con maestros de especialidad. Entonces, frente a eso, tengo que realizar acciones también. No puedo quedarme con el hecho, ya, así me han designado, así está, y eso no se va a cambiar. Puede ser que hay debilidad en cuanto a procesos de lectura-escritura, puede haber debilidad en la formación, puede ser. No vamos a decir general, sino especializada del personal docente. Eso puede ser un aspecto en cuanto a problemas que yo estuviese identificando. ¿Qué necesidades ahora estoy pudiendo identificar también? ¿O qué potencialidades podemos tener? No necesariamente solo problemas, sino podemos tener algo que no lo estamos aprovechando. Podemos tener centros, para el caso que fuera secundaria, por ejemplo, laboratorios, tenemos esos centros referenciales para el BTH, unidades educativas plenas, pero de pronto nos falta todavía el personal docente. A eso me estoy refiriendo con problemas, necesidades y potencialidades que vayamos a tener. Tenemos un personal docente predispuesto a trabajar, pero nos falta recursos, nos falta apoyo precisamente de las autoridades locales que vienen a ser los gobiernos autónomos municipales en este caso. Entonces, una potencialidad, ¿cuál sería? El hecho de contar de pronto con módulos educativos, equipados. Entonces, ahí, ¿qué acciones yo voy a desarrollar que me van a permitir encontrar mejoras en torno a este ámbito? No tenemos que olvidar que aquí en este ámbito que estamos hablando, nos estamos refiriendo al ámbito de calidad educativa y cobertura. ¿Ya? Puede ser en cobertura también el aspecto de que no se está dando, digamos, hay abandono de parte, digamos, de estudiantes. O no hay un escenario donde puedan ingresar otros estudiantes a razón de factores económicos, sociales. Entonces, esos puntos planteamos en torno a lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico mismo como tal, identificamos problemas, necesidades. El diagnóstico es la mirada que yo tengo de ese distrito educativo donde estoy identificando estos problemas. Entonces, de ahí
recién viene la propuesta que vamos a tener. Por eso está señalado en la matriz en este sentido, la propuesta, es decir, en la propuesta viene a estar el objetivo general que lo voy a construir en adelante a partir de las acciones, indicadores y resultados esperados. Si hay debilidad en torno a el desarrollo de la lectura y escritura en las y los niños, ¿qué acciones me pueden permitir mejorar aquello? Uno puede ser trabajar de pronto, capacitar al personal docente, de pronto trabajar con madres, padres de familia de manera consensuada. Otro, trabajar en torno a estrategias metodológicas al interior de la unidad educativa, trabajar en concursos, eventos, concursos de lectura, concursos de cuentacuentos, producción de textos. Esas acciones nosotras la identificamos una y colocamos. No se vayan mucho al término, observaba también esto, plantean muchas acciones de pronto que son subjetivas. Tienen que ser de pronto sí, de ese modo subjetivas, pero también tienen que ser concretas. Pueden ser subjetivas el hecho de concienciar, ha aparecido bastante, muchos lo plantean y quieren resolverlo todo con concientizar al personal docente, pero no solamente pasa por concientizar. Entonces, uno puede ser el concientizar al personal docente y reconocer que tenemos ese problema, porque si en la unidad educativa o en el contexto educativo donde nosotros estamos proponiendo no hay esa conciencia de reconocer que tenemos esa debilidad, entonces como propuesta no va a generar los resultados o el fruto que nosotros queremos conseguir en adelante. Entonces, las acciones serán sesiones de concientización de las debilidades en cuanto a lectura y escritura en niñas, en los estudiantes. Esto podemos notar, por ejemplo, en el caso de los niños, las niñas o más bien unidades educativas de primaria, pasan al nivel secundario y sigue teniendo esa debilidad. Entonces, a eso me estoy refiriendo con acciones que nos van a permitir mejorar la calidad educativa, con acciones así de manera concreta. Y aquí esto es todavía subjetivo. Si pasáramos a otra acción que vamos a desarrollar en torno a esos problemas que hemos enfrentado, será el hecho de trabajar ¿qué? Trabajar o podríamos colocar socializar estrategias o planes de lectura, en el caso, me viene a mi mente, planes de lectura en en comunidad, vamos a colocar, para que sea general, en comunidad. Eso significa trabajar estrategias, planes que nos permitan incorporar el trabajo de madres, padres de familia. Saben que aquí no vamos a ir todavía a algo muy específico, sino va a ser todavía general, porque de ahí va a devenir el trabajo de lo que va a ser la planificación misma al interior de nuestras unidades educativas. Pero este tiene que ser el orientador. Y nosotros como gestores educativos tenemos que tener la mirada clara de decir, cuando yo he planteado socializar estrategias o planes de lectura en la comunidad, me estaba refiriendo a trabajar concursos de pronto con los estudiantes, cuentacuentos con los maestros, socializar estrategias que nos permitan compartir entre maestros y mejorar el abordaje de lo que son los procesos de lectura y escritura. Entonces, estas van a ser las acciones y los indicadores de manera directa en adelante. ¿Cuáles van a ser estos indicadores? O sea, aquello que me va a permitir observar que los estudiantes han mejorado, observar que los maestros emplean de manera más concreta, más pertinente aquellas estrategias que nos van a permitir mejorar la calidad educativa a partir de la mejora de la lectura y escritura. Estarán uno, trabajo de comunidades, de pronto voy a decir, de lectura al interior, en el distrito, en general. Entonces aquí estoy observando que
mi indicador de manera directa va a ser que a partir de la concientización, la socialización de estrategias o el desarrollo de planes de lectura, he podido observar, y un indicador es el trabajo, por ejemplo, de comunidades de lectura en un distrito educativo. Eso ya después más concreto irá hacia las unidades educativas. Pero si ese indicador me tiene que permitir ver que realmente se está materializando. El indicador me tiene que denotar la materialización de aquello que yo me he propuesto para trabajar en adelante. Entonces, en el ejemplo concreto, estará presente el indicador de ese modo. Cuando yo me refiero a socializar estrategias y planes de lectura, entonces un indicador concreto que me permita ver esto va a ser mm, podemos colocar que la mejora de estrategias, de estrategias metodológicas, podemos colocar, por maestras y maestros en los procesos de lectura, ¿no? Entonces, esos objetivos que yo me he trazado así de manera todavía abstracta, el indicador es como que los plasma, los visibiliza y menciona en torno a qué yo estoy consiguiendo. Entonces, fíjense que esta matriz está orientándose. Ahorita solo estamos en el aspecto de lo que es calidad educativa y solo nos estamos guiando en cuanto a este primer problema que hemos identificado. Solo nos estamos guiando en este momento en torno a este, nada más. No estamos observando otro. Y esto me está denotando ciertas acciones para trabajar en adelante. Entonces ahí yo plasmaré en este sentido. Estaré planteando que al encontrar este problema, voy a desarrollar estas acciones y los indicadores que voy a tener y el resultado que yo quiero tener. Y de hecho, el resultado esperado viene a ser la solución del problema que yo he identificado. Si tengo problemas en cuanto al desarrollo de la lectura y escritura, el resultado es mejora o fortalecimiento, por ejemplo, de los procesos de lectura y escritura en las y los estudiantes, o superación o mejora, más bien, dejando las debilidades, incorporando a una siguiente etapa, por ejemplo, de producción de textos, mejorando el trabajo mismo de los maestros, por ejemplo, el resultado que yo quiero esperar. O sea, si hay una debilidad en el proceso de lectura y escritura de los estudiantes, el resultado esperado será que ya existe una lectura-escritura tanto más aceptable. Entonces, yo anotaré lectura y escritura acorde a la necesidad comunicativa de las y los estudiantes para este caso. Porque si yo noto debilidad, por ejemplo, en los estudiantes en torno a lo que es este problema foco que yo he tenido y he identificado, el resultado que yo deseo en adelante es que los estudiantes tengan una lectura y escritura acorde a la necesidad comunicativa de las y los estudiantes, que tengan la capacidad de realizar lectura, porque no realizamos lectura y escritura netamente para decodificar, para conocer el contenido de algo, sino es en sí el objetivo como tal es la necesidad comunicativa que tenemos todas las personas. Porque de pronto muchos estudiantes saben leer, saben escribir, pero no están haciendo ese ejercicio, sino que solamente están de pronto repitiendo o solamente decodificando. Entonces ahí la necesidad de que para la mejora de la calidad educativa no solamente es repetir o no solamente es decodificar, sino implica el trabajo de lo que son los procesos de lectura acorde a las necesidades comunicativas. Y eso, fíjense, está sustentado en el documento mismo que les decía. Quiere decir que el documento que les había compartido en adelante, les decía, en cuanto a las líneas de acción prioritarias que se tiene, focaliza lo que es el fortalecimiento de la lectura, escritura, dice,
Esto considera la habilidad, la posibilidad de comunicarse entre uno y otros. No solamente ve el trabajo de lo que es lectura y escritura como un ejercicio netamente repetitivo o decodificador, sino va más allá en el hecho de desarrollar nuestras habilidades comunicativas. En los objetivos del desarrollo sostenible buscan lograr eso, de mejorar la calidad educativa en torno a la realización de la mejora en la personalidad humana. Eso es en el ánimo de precisar ciertos aspectos, por ejemplo, que son parte de la educación misma como tal, que no solamente incorporan al trabajo de estudiantes, es decir, no pone su foco de atención solamente a estudiantes, sino también a docentes, y esto es lo que les estoy señalando aquí. Por eso es necesario tomar en cuenta y hacerle lectura a estos documentos que vienen a ser el objetivo, los lineamientos, las líneas de acción prioritarias, como también este plan de desarrollo económico social que se plantea en este aspecto, en el eje 5, que habla del fortalecimiento del desarrollo de las capacidades y potencialidades. Entonces, no en el ánimo de trabajar una educación desarraigada, digamos, a las necesidades que tienen los niños, sino busca cómo formar de manera integral, que garantice una educación de calidad, sin discriminación. Y ahí, por ejemplo, ya van a nacer otros problemas que nosotros vayamos a identificar al momento de trabajar nuestro proyecto. Uno, fíjense, en el ejemplo que les estaba compartiendo, vamos a volver al Word. En el ejemplo, así de manera concreta, está presente el hecho de trabajar a partir de lo que es, uno, un aspecto, en torno a la calidad educativa, debilidad en el desarrollo de la lectura y escritura en las y los estudiantes. Y ahí me he ido puntualizando ciertos focos de acción en un ánimo todavía imaginario. Para ustedes el ejercicio es un tanto más puntual en el hecho de que ustedes conocen ya el distrito educativo mismo donde están haciendo su propuesta. Primero hagan el punteo de los problemas que se tiene, las necesidades que tiene y las potencialidades con las que cuentan. A partir de eso, veamos qué acciones vamos a desarrollar para superar esas necesidades, esas problemáticas, esas debilidades, y qué indicadores nos van a permitir ver si realmente estamos logrando aquello y trazándonos el resultado esperado. Fíjense que una vez que voy a ir tornando el matiz de mi proyecto, el objetivo general va a ser, pronto siempre va a ir cobrando una tendencia y eso la vamos a conseguir a partir, a ver, vamos a pasar a otro ámbito donde vamos a, no solamente nos vamos a focalizar ahora a lo que es la calidad educativa. Podemos abrir un nuevo ámbito. Ese ámbito va a ser el que tenemos también en el enlistado, ya que viene a ser el trabajo de, voy a agarrar yo el documento mismo como tal, nos habla de lo que es la educación. Veamos aquí. Ya, tenemos el aspecto de trabajar el ámbito de una educación inclusiva. En el distrito educativo de Minero, veo que las circunstancias para el acceso a la educación son todavía discriminatorias. Hay el escenario de que si un estudiante viene del área dispersa, quiere ingresar a la unidad educativa tal, digamos, de tal distrito, hay ciertos rechazos. Se atiende a niños, niñas, por ejemplo, que tienen algún tipo de discapacidad al interior de esa unidad educativa. Entonces, si existen esos detalles, esos problemas, entonces nosotros colocamos en el ámbito de educación inclusiva, ¿ya? Esos aspectos que estoy señalando. Uno pudieran ser, yo me estoy imaginando, el hecho de que hay, a ver, ¿cómo plantearíamos esto el problema?
mm, poco acceso, podemos colocar, poco acceso a, uni- a estudiantes, podemos colocar, a estudiantes de área dispersa, podemos colocar. ¿Ya? A veces en estos términos hay que ser lo menos agresivos, me parece. Ya algunas cosas que de pronto pueden llamar la atención o pueden causar algún tipo de sensacionalismo. No necesario, podríamos colocar eso, de que hay poco acceso a estudiantes del área dispersa en unidades educativas que están en el distrito educativo de Minero. No sé precisamente si es ese la realidad, pero me estoy imaginando y estoy dando un ejemplo en ese escenario. Si no tienen precisamente esos problemas, puede ser otro problema el hecho de no brindar atención a estudiantes con alguna discapacidad, por ejemplo. Es decir, que en las unidades educativas que nosotros tenemos orientado nuestro foco de atención, sí se remiten directamente a la normativa y dicen que esos estudiantes deben de ir a centros de educación especial, donde ahí estaríamos vulnerando ese derecho que Oh, tiene este individuo a trabajar en estos centros de educación también regular. Es decir, el ánimo de educación inclusiva permite también que ese estudiante pueda desarrollarse, pueda vivir, pueda convivir también de manera natural con los otros de su misma comunidad. Sí, ese es otro ámbito, digamos, podría, y conocemos los que ya han trabajado como gestores educativos, es el hecho de que se inscribe en una unidad educativa regular, como también puede estar paralelamente en un centro de educación acorde a las necesidades que él tiene. Puede ser eso en educación inclusiva. El hecho también podría de, ser, ay, perdón, podría sí, ser también falta de elaboración de adaptaciones curriculares. eso también. Eso, miren, fíjense, como la educación inclusiva, y a este punto vamos a ir, y hay que ser bien concreto, como nos decía la colega, y eso es lo que precisamente me interesa que ustedes identifiquen, colegas. Fíjense, aquí les decía que el trabajo no es solamente focalizarnos en los estudiantes, tenemos que focalizarnos en lo que son los padres de familia, docentes, educadores, la sociedad civil, entonces las familias. Entonces ahí precisamente la colega se ha focalizado en ese aspecto, en el hecho de trabajar también con lo que son los docentes, porque muchos de nuestros colegas no incorporan adaptaciones. Entonces, ¿qué sería algo así? No podríamos colocar, ¿no ve? Los maestros no aplican, sino debilidad en la incorporación de adaptaciones curriculares para la atención a estudiantes con discapacidad, por ejemplo. ¿Ya? O puede ser también no solamente discapacidad, sino pueden tener algún problema de dificultad de aprendizaje, ¿ya? Entonces ahí nosotros lo planteamos, ese escenario. Uno puede ser debilidad en la incorporación, otro puede ser de que hay poco conocimiento, digamos. Entonces, frente a ese poco conocimiento de la incorporación de adaptaciones curriculares, nosotros nos vamos a proyectar qué acciones. A ver, esto me parece más interesante en el ejemplo. ¿Qué acciones nos vamos a proponer? Aquí nosotros las acciones que nos vamos a proponer va a ser, em, pudiera ser socialización o capacitación. De pronto ese término podríamos colocar, ¿ya? Capacitación Una en consultita. estrategias. Dígame, dígame. En, en las acciones o en los objetivos, tiene que ir con verbo o así directamente como está. Podría ir con un verbo adelante. Pudiera existir, porque ese estilo no está marcado.
pero sí tiene que detonar Ah, aquello que nosotros vamos a desarrollar. Con verbos sí nos parece algo más atractivo, ¿no? Pueden hacerlo también de ese modo. El hecho es que se plasme, digamos, frente a la debilidad del personal docente, ¿qué hago yo? Porque en eso de la educación inclusiva también hay el problema, los que ya han sido gestores educativos, hay madres y padres de familia también que a veces ellos son los que ponen una barrera y dicen, no, no ingresan estos estudiantes a tal unidad educativa, donde nosotros vamos a tener que realizar acciones de sensibilización, conocimiento de los derechos que tienen las y los estudiantes de cualquier contexto que pueda querer ingresar a nuestro distrito educativo. Entonces, esas acciones, fíjense nuevamente aquí en las acciones, nos tienen que permitir cubrir, dar respuesta a a esos problemas y necesidades que nosotros estamos identificando. Y el ya, indicador entonces, dígame, perdón. adelante. Entonces, sí podemos poner un verbo, ¿no? Desarrollar Sí, capacitaciones, etcétera. De esa sí, manera, tal vez desarrollar, los desarrollar. resultados al, Eso, desarrollar, al realizar. exacto, hasta al estar buscando los resultados sería, ya, perfecto. Y eso Esa duda tenía. nos va a ayudar, fíjense, ese El ejercicio nos resultado. ayuda de manera más concreta a poder tener el indicador y encontrar el resultado. Y esa es la mejor manera, es el mejor ejercicio. Por eso yo me pregunto a veces cuando veo algunos de estas propuestas de colegas, se pierden. ¿Por qué? Porque no se han orientado, digamos, en ese hilo conductor. Han colocado, de pronto han hecho calidad educativa y han colocado N cosas y no han ido respondiendo. Tiene que ser como una rejilla. Encuentro el problema, coloco la acción que yo voy a realizar. ¿Qué me va a permitir? A ver, el indicador va a ser mejora, va a ser. La mejora en la atención, por ejemplo, voy a poder observar la mejora, perdón, la mejora en la atención, la mejora de atención a niñas y niños o estudiantes con dificultades de aprendizaje o alguna discapacidad, con dificultades. Y eso para el caso, digamos, si estemos puntualizando la discapacidad, entonces em, nuestra acción va a ser distinta y nuestro indicador también va a ser distinto. Ahora, si nosotros englobamos ambas categorías, pueden ir también en un solo indicador. Y el resultado que nosotros queremos, y es bien concreto ahí lo que nos está compartiendo también la colega, y eso es bueno porque nos permite tener un poquito más de realidad y de estar concreto para no estar imaginando el contexto mismo, porque a veces para mí es difícil imaginar, porque a veces hay colegas, ¿no? Que están de Sucre, de Cochabamba, de Santa Cruz, de distintos lugares, entonces es necesario siempre focalizarnos en un ejemplo concreto. ¿Qué objetivos? O sea, si tengo debilidad en la incorporación, veo que personal docente no incorporan adaptaciones curriculares, siempre los están trasladando a ciertos centros nada más, porque dicen, no, no, aquí no lo traigan, no hay atención. Y nosotros como gestores educativos, nuestra labor no solamente es, sabemos ver, controlar todo aquello o dirigir, sino también nuestra acción está en el cubrir necesidades pedagógicas que tiene el personal docente. Entonces ahí, si tengo esa debilidad, ¿cuál va a ser el resultado que yo me estoy proyectando? No vayamos a hacer, les decía, al máximo, no queramos pensar que somos Superman y vamos a lo... Tenemos que ver el resultado esperado, algo medible, algo alcanzable tiene que ser. Que durante este lapso de 3 años, 3 gestiones, yo vaya a ver que los maestros, el personal docente, puedo colocar, ¿no? Personal docente capacitado o puedo colocar personal docente que actualiza estrategias en adaptaciones, podemos colocar adaptaciones curriculares para la atención a estudiantes. Mm,
algo así me estoy midiendo, me estoy colocando y pienso, ¿voy a poder conseguir eso? Sí, porque no estoy colocando al 100%. No estoy colocando de que todo mi personal docente, porque sabemos que hay una pluralidad, ¿no? En el momento que tenemos nuestro personal docente, tienen distintas cualidades. Entonces, en torno a eso, este proyecto que yo me estoy planteando, porque este proyecto es la manera en que yo estoy diciendo, voy a ser gestor educativo, y eso no lo pierdan de vista, voy a ser gestor educativo y necesitamos ejecutar estas acciones que nos van a permitir mejorar el ámbito de la educación inclusiva. Así de sencillo y de práctico, pues. No me estoy empantanando en el hecho de que no vayamos con el viejo discurso de solamente plantear, voy a controlar, voy a hacer seguimiento, voy a sensibilizar. No solamente se pierde así, sino tiene que existir. Por eso es que la propuesta de haber trabajado con esta rejilla que ya incorpora el trabajo de ámbitos, problemas, acciones, indicadores y resultados que yo estoy planteando en adelante. Y de ahí observarán que el objetivo general va a responder a aquello que yo me estoy trazando. Uno, voy a lograr el trabajo el desarrollo de lo que son los procesos de lectura y escritura en los estudiantes, con atención inclusiva a niñas, niños con debilidades, ¿verdad? Y el siguiente ámbito también me va a orientar hacia el qué estoy persiguiendo. Entonces, de ahí, no vayamos primero, a veces nos empantanamos, escribimos un objetivo y de pronto después dices, ahora, ¿cómo escribo? ¿Cómo voy denotando? Y me trato de orientar hacia el objetivo, hacia el objetivo. Este ejercicio es similar a cuando nosotros escribimos precisamente una tesis. Estos aspectos en cuanto al objetivo sufren una modificación en torno a la información, aquello que yo voy investigando, indagando y al final tengo ciertos resultados y veo que el objetivo no había estado precisamente en lo que yo me había estado trazando como de pronto como una camisa de fuerza, sino aquí se trata de desarrollar acciones que vayan a mitigar problemas, necesidades, puedan a mejorar las potencialidades que se tienen. Hay N problemáticas, saben ustedes, N necesidades que se tienen. No vayan a pensar que ustedes lo van a solucionar de aquí en estas 3 gestiones y se va a acabar ya el problema como tal. Sabemos que esto es dinámico. Cuando nos hemos trazado en algún momento, cuando hemos sido gestores educativos, nos hemos trazado y alguna vez no lo hemos logrado, ¿verdad? Y eso de pronto porque nos hemos trazado N objetivos que no eran medibles ni alcanzables. Entonces, en este punto, sí a estos focos de atención, porque estos focos tienen el propósito de que al momento de luego yo posicionarme como gestor educativo, tengo que tener la capacidad de utilizar estos problemas y necesidades. Es decir, que al momento de que el maestro, el equipo de maestras y maestros vaya a planificar, tome en cuenta estos aspectos que nosotros como gestor educativo hemos planteado. Uno, trabajar desarrollo de la lectura-escritura, trabajar en cuanto a la especialización del personal docente, trabajar en torno a brindar mejores condiciones de atención a estudiantes, por ejemplo, que tengan algún tipo de discapacidad, tengan algún tipo de debilidad de aprendizaje. Entonces, en esos ámbitos, fíjense, tenemos 2 ámbitos nada más y estamos recién punteando. Ahí ustedes en extenso van a ir escribiendo y disgregando, por ejemplo, en torno a los problemas que vayamos identificando. Entonces, es necesario que al momento de construir nuestro documento, nos focalicemos en los documentos que les decía. No lo vayan a olvidar. Cuidado al momento de estar construyendo, ustedes ya se olviden de estos documentos, sino tienen que ir repasando estos documentos. Aquí hay líneas de acción. Si tenemos primaria, secundaria, primaria de pronto estos aspectos se pueden ir trabajando. Más abajo hay también para los emprendimientos productivos, por ejemplo, que se pueden tener las acciones, por ejemplo, en trabajo de los procesos formativos con maestras, maestros, la mejora, por ejemplo, en el trabajo de estrategias y la práctica educativa como tal de los maestros.
y este plan de desarrollo económico social también, que está orientada a la mejora, por ejemplo, las condiciones de vida misma de nuestro Estado plurinacional. Estos aspectos están irradiando para que nosotros, al momento de construir nuestro proyecto, no estemos hilando en torno a, de pronto, ilusiones, sino fíjense, con esos ejemplos que hemos planteado así de manera concretita, estamos mostrando, estamos visibilizando nuestra realidad, estamos desnudando lo que realmente vivimos en nuestros contextos educativos. Si hay Una problemas en torno consulta. a debilidades en el siguiente ámbito, por ejemplo, enseguida le voy a dar, por favor, en torno al siguiente ámbito, por ejemplo, una educación intracultural, intercultural y plurilingüe. De pronto hay olvido, digamos, de la lengua, de las costumbres, de los saberes, conocimientos que se tienen en tal contexto y tenemos la necesidad de recuperar, planteamos aquello. Lo que sí en el documento, y no lo vayan a olvidar, cuidado, nosotros solamente ataquemos un ámbito, ¿ya? De pronto nuestro documento va a ser medio fracturado. Solo está en el caso de, en en el ámbito artístico está para esas especialidades, pero en las demás nos plantean el trabajar con lo demás. En la educación científica, por ejemplo, tecnológica, igual, de qué manera, qué problemáticas tenemos, qué debilidades, qué potencialidades, qué necesidades tenemos ahí. En torno a la erradicación de la violencia, por ejemplo. Hay mucho por hilar y trabajar, por ejemplo, en este escenario que de pronto estamos viviendo de cara a cara, ¿no? Un índice creciente en este tiempo de violencia, por ejemplo, y bien marcada no solamente entre miembros de la familia, sino también entre personal docente o padre de familia hacia docentes y en aspectos que tenemos que trabajar en torno a este proyecto. Y finalmente, lo que es la gestión educativa institucional. Ahí desglosamos todos aquellos aspectos que nos van a permitir la mejora de la gestión como tal. Es decir, cómo yo voy a proponer el desarrollar una gestión como tal que sea distinta a la que actualmente se va desarrollando. Y ahí en torno a las problemáticas, ¿no? Pueden colocar aspectos como hay esto de la demasiada emisión de documentación, por ejemplo. Algunos lo hemos ido resumiendo en torno a simplificar ciertos procesos, pero sí algunos van a seguir y eso en por ejemplo, las defensas de los directores digitales ha estado presente. Pero el hecho es ahí nosotros proponer a partir también de la realidad que tenemos y de la función que vamos a tener en adelante en el caso de asumir la función de director o directora de unidad educativa. Adelante, colega, ahora sí, perdón, le escucho. Perdón. No, no, Una adelante, consulta. para eso estamos. ¿Los resultados van en base, van a dar respuesta a los objetivos o a la problemática? Esa duda tengo, por favor. Ya. De hecho, el objetivo va a enmarcar todo nuestro documento como tal, como les decía, ¿no? Tengo el objetivo de mejorar el desarrollo de los procesos o la formación integral en los estudiantes a partir de una cobertura y atención a los estudiantes que tienen debilidades, una discapacidad. Ese es el ámbito general, pero los resultados esperados tienen que responder en torno al problema, necesidad o potencialidad. Ahí tiene que estar enmarcado, porque esa es la matriz que nos está orientando a trabajar en las acciones y los indicadores que van a denotar, ¿ya? Pero que de hecho no pierden relación con el objetivo que nosotros nos estamos trazando. Gracias. Dos ¿Ya? preguntas. Adelante, colega. Dos preguntas. Vuelva a repetir, colega, no le hemos escuchado, se nos ha ido la señal. De que, De vuelta. o sea, ¿cuántos problemas? No, entonces pase. Ya, lo que le he podido escuchar es que cuántos problemas vamos a plantear por cada ámbito, ¿eso me está diciendo? Sí, correcto. ¿Cuántos Ya, problemas podemos plantear? ya, Porque por eso tenemos que les hacer digo, 15 hojas, ¿no? sí, por eso les decía, aquí vamos a identificar problemas, necesidades y potencialidades.
otro aspecto que aquí, miren. Si somos más específicos, vamos a colocar netamente problemas, ¿ya? Vamos a identificar problemas. Los problemas que hayamos identificado en el contexto, lo puedo demarcar de ese modo. Posteriormente voy a identificar lo que son necesidades, ¿ya? Entonces, en torno a esos aspectos, yo voy planteando y fíjense que mis categorías van ampliándose y después voy a mencionar las potencialidades. Entonces, en torno a eso, las potencialidades, es decir, con aquello que yo cuento, aquello que tengo, y eso me va a permitir mejorar la calidad de la educación, la calidad educativa y su cobertura. No hay un límite en esto, colega. El hecho de que yo diga 5 o 3, yo les he dado una propuesta de 3 nada más identificar. Y de ahí van a ir deviniendo, ustedes van a ir fijando, no solamente es este problema, sino también esto conlleva, es que tenemos esta necesidad. Es decir, hay debilidad para el desarrollo de la lectura y escritura porque tenemos la necesidad de formar a maestras y a maestros en torno a estrategias de lectura y escritura, de pronto. La potencialidad es de contar con un personal docente joven que tiene la predisposición para trabajar. Entonces, con ese personal docente, ¿qué acciones voy a desarrollar? ¿Qué indicadores y qué resultados voy a conseguir? Fíjese que con ese problema que yo había planteado, voy a concatenar lo que son necesidades y potencialidades. Y de ahí, fíjense, las 15 hojas van a llegar como que nos van a faltar todavía escenario. Pero sí, en el ejercicio no pierdan la idea, por ejemplo, si en este caso yo les estoy planteando debilidad para el desarrollo de la lectura y escritura, no sé si se está, no, ya ven. ¿Se está compartiendo para ustedes la tabla, la matriz? Sí, sí. Ya, Sí, se está compartiendo. muy bien. No perdamos de vista este problema. Mira, este problema que yo les estoy mencionando no tiene que perder relación con la acción que yo voy a desarrollar, el indicador que me va a permitir identificar que realmente se está respondiendo a esta debilidad y el resultado que yo me he trazado en adelante. No vayan a ser resultados que no vayamos a alcanzar, sino tienen que ser aquellos viables y a partir de la experiencia que tenemos como maestros, aquellos que nos van a permitir responder a aquello. Orientados con los 3 documentos que tenemos en adelante como antecedente. Esa es la lógica, colegas. Entonces, no hay límite, pero sí está presente y como recomendación yo les digo, no se olviden de ninguno de los ámbitos. Cuidado, nos vayan a decir, no, carece el documento de ámbito estratégico de calidad educativa. Y con eso nos han, digamos, hecho a un lado. Entonces, no olviden esos ámbitos, cada uno de esos ámbitos. Solamente está la excepción del ámbito de artística para el caso de instituciones donde estén trabajando ese ámbito. Para los demás, los otros ámbitos son prioridad y están, fíjense, planteados de manera estructural, están en las directrices también del mismo modo. ¿Ya? Ahora, colegas. La última, lección, la última. Adelante, no, aunque sea la penúltima. Adelante, colega. Las necesidades y las potencialidades no se va a realizar esto, ¿no? Acciones, indicadores, resultados, sino que concadenan con el problema, ¿no? Claro, concatenan con eso. De O sea, pronto, si voy no, a tener que hacer una acción que tenga que responder precisamente a este problema, a la necesidad, a la potencialidad que voy identificando, va a estar presente en las acciones. O sea, eso ya va a ser más extenso nada más. Solo traten de ser lo más claros en las acciones que estamos desarrollando para que sea preciso nuestro documento. He visto, colegas, ahora sí me voy a pasar a esta otra fase. Hemos podido observar, hay colegas que nos dicen, no ve, por 50, 100 bolivianos se los hago, dice. Pero, como recomendación, colegas, y eso desde el examen de ascenso ha existido. Muchos colegas han hecho hacer ese trabajo y de pronto después se han preguntado dónde estaban esos mis 10 puntos, por ejemplo, en cuanto a la propuesta. Es que se han hecho invalidar porque tenía plagio, pues, su documento. Entonces, para este caso,
pienso, y por lógica, que va a sufrir también el mismo paso. Entonces, construyamos, que no es algo complejo a partir de eso, así. Hacer ese punteo y es empezar a escribir aquello que nosotros hemos observado en el contexto educativo, porque debe ser un caso particular el hecho de que yo, trabajando aquí en Ciudad de La Paz 2, digo, mañana me voy al distrito de Montero y ahí quiero asumir el cargo de director. Si tengo ese caso, tendría que ir a conocer también las realidades de ese contexto educativo. Pero el caso es que generalmente hacemos nuestra propuesta al contexto educativo donde nosotros ya conocemos. Esos colegas, entonces, en el TIPS, vean eso, prueben también su documento. Alguna vez hay la tentación de agarrar chat GPT y construyen estos criterios, pero vean siempre, verifiquen ahí, tenemos el Plagium libre, entonces vean siempre que su documento esté libre de cualquier tipo de sospecha, pero si lo construimos personalmente no vamos a tener ningún problema, colegas. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Esta es ya la parte final. Yo creo que hemos dado la pauta necesaria, por ejemplo, para que ustedes puedan construir. Lo hemos escrito aquí en este ejemplo. Les voy a pasar también algunos otros ejemplos, así con estas tablas matrices, donde está lo que ha mencionado la colega, utilizar verbos y de manera directa. Ese es el estilo ya que nosotros lo vamos a construir. ¿Ya? Nosotros lo vamos a construir. Les voy a compartir esos otros ejemplos para que puedan orientarse de mejor manera y tengan el tiempo. Tenemos todavía tiempo suficiente para poder construir estos nuestros proyectos. Bueno, muchas gracias entonces, licenciado Rolando, tan interesante, tan productiva, tan aclaratoria también en varios aspectos. De todas maneras, todos estamos en este aprendizaje de desarrollar proyectos, dado de que es una especialidad, ¿no? Hay gente que se especializa y toma posgrados en lo que es proyectos, ¿no? De todo tipo, donde tenemos que trabajar mucho lo que son los diagnósticos, saber hacer diagnósticos, ¿no? Saber desarrollar estos trabajos implica obviamente un esfuerzo adicional que todo profesional, no solamente los educadores, ¿no? Todo profesional tiene que saber desarrollar, obviamente, para ser más efectivos en su trabajo. Muy bien, muchas gracias entonces a todos ustedes, queridos maestros y maestras, directores y directores. Me despido. Bendiciones, queridos maestros y maestras. Nos vamos a estar viendo el siguiente jueves, ¿ya? Un abrazo a todos ustedes, que tengan felices fiestas, un abrazo para todas sus familias y pues bueno, ¿no? Que sea un encuentro, no solamente colegas, amigos, familia entera y en realidad todo nuestro querido país. Muchísimas gracias.